Muy buenas noches y bienvenido a su programa Veneno Presenta. Hoy tenemos un invitado que nos debe dar algunas explicaciones de cosas de coyuntura que han pasado en el país. Usted sabe, es un ministro que al final de cuentas maneja el tema de los recursos del país, el ministro de Finanzas, Álvaro González Richa, quien le doy la bienvenida. Señor ministro, gracias por darnos un poco de su tiempo. Muchas gracias, Veneno. Un gusto estar aquí en el programa. Creo que la comunicación es indispensable, más en estas épocas de tantas noticias, así que tener la oportunidad de aclarar algunos temas, de temas varios, lo que se les pueda venir a la mente, estamos en toda la disposición pues, de poder dar mi opinión al respecto. Gracias, ministro. Y yo entiendo que a veces entrevistas como estas o espacios como estos a veces no son agradables, pero ni modo, ¿verdad? Hay que contarle a la población algunas cosas y podemos debatir sobre algunos puntos. Está lo del famoso préstamo, señor ministro, que al final de cuentas pareciera que se le pasó el plazo al Congreso. Usted mencionaba en muchas de sus entrevistas o a los medios de comunicación que al final era un ahorro para los guatemaltecos y que pues, era una gran oportunidad y no se dio. La pregunta es, ¿por qué si era un ahorro para los guatemaltecos, si era una excelente opción, por qué cree que la gente no lo aprobó? Esa es como mi primera pregunta. ¿Por qué? Porque debiera de ser muy lógico, pero escucho que hay algunos que están en contra. ¿Qué pudieran ser esos argumentos? Sí, bueno, hay varios argumentos. Este préstamo, tal vez solo para hacer un poquito de historia, es un préstamo que se aprobó en el año 2020, que se aprobó para fortalecer los programas de apoyo al COVID. Ya no hubo necesidad de usarlo, ya que Guatemala respondió el último trimestre del año muy bien, entonces ese cupo se había quedado reservado para el país, pero nunca lo usamos. A principios de este año, hablando con el Banco Mundial, vimos ese cupo, vimos las condiciones del préstamo, que era un préstamo en condiciones sumamente favorables, una tasa del 0.75% al año, 3 a 5 años de gracia, 13 a 18 años plazo, y empezamos a recuperar el crédito con el objeto no de endeudar más al país, sino de sustituir deuda cara por deuda barata. Ese es un buen argumento. Ahí paremos un segundo. No era endeudar más al país, porque muchos con los que he hablado es que, mira, yo no he investigado muy bien lo del préstamo, pero yo lo que sí no quiero es endeudar más al país. Ahorita usted menciona, era sustituir algo que existía por uno mejor. Es decir, no era más deuda, sino era cubrirlo con me imagino, un convenio mejor, con mejores intereses, y por lo tanto no se endeudaba más al país, sino al contrario, le ahorraba al país. ¿Es correcto? Sí, tal vez solo para ser un poquito más gráfico, si el presupuesto se financia con tres principales fuentes de recursos. Uno son los impuestos, otros son bonos del tesoro y otros son préstamos externos. Esas tres fuentes de financiamiento ya se aprueban en el Congreso de la República cuando se apruebe el presupuesto del año siguiente. Este presupuesto que se aprobó en noviembre del año pasado tenía una cantidad de impuestos, una cantidad de bonos y una cantidad de préstamos. Lo que se estaba haciendo acá es reduciendo bonos, o sea, los 15.900 millones de quetzales que estaban ya autorizados de bonos, que están autorizados de bonos y que los estamos usando, los íbamos a rebajar 500 millones de dólares y íbamos a tomar ese préstamo y usarlos en vez de los bonos. ¿Cuál era la diferencia? Que los bonos nos cuestan de 5.5 a 6% y el préstamo nos cuesta 0.75%. Pero el monto de la deuda sigue siendo el mismo. Inclusive el dictamen que dio Junta Monetaria para el préstamo dice que es para eso, dice claramente que no es más deuda. El dictamen que se firmó en la Comisión de Finanzas dice claramente que no es más deuda, es una simple sustitución de fuente de financiamiento y así de sencillo es. ¿Por qué no se aprobó en el Congreso? Yo tuve la oportunidad de ir a jefes de bloque, a junta directiva, a citaciones del Congreso con diputados uno por uno, por así decirlo. Pasó las primeras dos lecturas, tenemos que ser claros en eso. Ese préstamo no es sorpresa, se socializó en Comisión de Finanzas, pasó la primera lectura, pasó la segunda lectura, pero esta tercera lectura, que se podría dar el día de ayer, que era el último día de sesiones en el ejercicio del primer semestre de este año, no hubo quórum. O sea, no es que no se hubiera conocido el préstamo, sencillamente no hubo quórum y no se pudo conocer el préstamo para ser aprobado y eso pues lógicamente pues nos complicó muchísimo porque la fecha de vencimiento del préstamo pues ya la tenemos vencida. Si parto de lo que usted me está diciendo, ministro, y tal vez para los que no entienden mucho el tema financiero, porque aquí estamos hablando de cosas técnicas, de números, de porcentajes, de demás, al final no era más, por más que hagamos una interpretación integral, no era más deuda para el país. ¿Estamos en lo correcto?
En lo correcto. Ok. No se aprueba en la tercera lectura en el Congreso, que seguramente en el plazo que sufrió el Congreso en estas 3 lecturas, algo sucedió, pues, o sea, porque no hay de otra. Y probablemente por ser en el Congreso, tuvo que haber sido algo político, no malo, pues, porque al final de cuentas es el ente, es el órgano más político que existe. Algo sucedió que ellos vieron que esto no le beneficiaba al guatemalteco. Si yo le preguntara, ministro, a un diputado, digamos, que se haya opuesto, ¿qué pudiera contradecir de lo que usted está diciendo ahorita? Es muy buena esa pregunta porque, como bien decís, el problema es que pareciera técnico. Bueno, es técnico, no es que pareciera técnico, es técnico y los números son muy grandes. Yo el ejemplo que doy siempre, y lo he dicho en diferentes espacios, es como que yo deba 1,000 quetzales en mi tarjeta de crédito, voy al banco, presto 1,000 quetzales y pago el saldo de la tarjeta de crédito. Debo 1,000 quetzales. Eso no cambió. La diferencia es que en la tarjeta de crédito estoy pagando 40% de tasa de interés y en el banco estoy pagando 7% de tasa de interés. Es la misma deuda, debo lo mismo, sencillamente me cuesta más barato en el banco que en la tarjeta de crédito. En este caso, los bonos son la tarjeta de crédito y el Banco Mundial, pues es el banco. Hay diferentes, yo lo he visto en redes, realmente, porque cuando he platicado con los diputados, no he encontrado en ninguno de ellos, por así decirlo, razones técnicas de por qué no aprobarlo. Yo creo que en el fondo, como bien decís, son temas políticos, son temas de que tal vez ciertas bancadas no quieren estar vinculadas al oficialismo por temas, repito, es un año preelectoral, el otro año pues son las elecciones, pero las razones que se ven en redes, por ejemplo, es que la recaudación va bien. Entonces, ¿que para qué estamos pidiendo préstamos? Y ahí es donde uno trata de explicar que son dos cosas totalmente diferentes. Aquí no estamos hablando de recaudación. Recordemos que como la recaudación vaya bien ahorita y que vayamos arriba de la meta, esa recaudación adicional no la podemos usar si nosotros no cambiamos el techo de ingresos en el presupuesto. Y el otro tema es que, como bien todos sabemos, la crisis entre Rusia y Ucrania, que ha ocasionado que en Guatemala suban los combustibles, a pesar de que hay un subsidio a los combustibles, tasa de interés en los bancos, estamos viendo que está subiendo, la electricidad se ha hecho un subsidio a la tarifa social, se ha hecho un subsidio también al gas propano de 50 millones mensuales. Entonces, todo puede pasar. Nosotros venir ahorita y porque vamos bien a esta altura del año, decir gastémonos lo que nos va bien y esperar que el resto del año siga igual es un riesgo tremendo. Porque nosotros lo que nos va bien ahorita, muy bien se puede compensar en un comportamiento negativo de la economía el otro año. Entonces son dos cosas diferentes. Y tal vez aquí solo explicar, si este préstamo no pasa como sucedió, porque el préstamo no pasó, para efectos de finanzas no pasa nada, porque nosotros ya tenemos los bonos. O sea, si no está el préstamo, igual vamos a colocar los bonos. Pero es una pérdida para el país, porque no tomar este préstamo nos va a costar más de 1,800 millones de quetzales en reducción de tasa de interés. Entonces se han enfocado mucho en que nos va bien en la recaudación, en que hay saldos de caja. Los saldos de caja, que son los ahorros, por así decirlo, del año pasado, es con lo que se han estado pagando estos subsidios. Ahora el saldo de caja que tenemos es alrededor de 1,800 millones de quetzales, que no tiene sentido venir y decir, bueno, paguemos deuda porque sabemos que los apoyos van a seguir en lo que toca del año, ya que la crisis pareciera que no se va a acabar en los próximos meses. Entonces es un saldo de caja que es totalmente diferente a la sustitución de deuda. Otro tema que se está viendo es nuevamente, como dices, que es más deuda para el país, no es más deuda, el déficit fiscal sigue siendo el mismo, el techo de la deuda sigue siendo el mismo. O sea, es imposible que estos recursos nosotros no los vayamos a usar para lo que estaban destinados los bonos. O sea, no hay forma, porque el techo de la deuda sigue siendo exactamente el mismo. Esas explicaciones, repito, las hemos platicado con los diputados casi que uno a uno, no han podido honestamente rebatirlas, pero lógicamente cuando el interés, pues yo lo entiendo perfectamente porque fui diputado, cuando el interés es un tema de decir que no por alguna razón, pues toman estos temas que son técnicos y pasa lo que pasó. Pero, ministro, no estoy defendiendo su postura, porque yo lo que voy a hacer es que voy a ir a hablar con otro diputado en una siguiente entrevista para ver por qué es que estaban en desacuerdo con la aprobación de este préstamo. Pero yo sí diría, me atrevería a decir que muchos de los diputados no entienden. O sea, no es que no tengan cómo rebatirlo, no lo entienden.
¿verdad? O sea, perdón, pues, o sea, hay diputados que simplemente no entienden. No entienden porque no estudiaron eso, o porque son personas que no son muy capaces, y entonces explicarles de un tema como o cualquier otro, es difícil, ¿verdad? Eso está como cuando les dicen a usted, mire, ¿usted por qué levantó la mano? No, es que a mí mi asesor me dijo, porque es que yo la verdad que ese tema no lo entiendo, pero yo voté a usted. Bueno, esos son nuestros representantes, son otros 20 pesos. Ministro, pero digamos, no es la única atribución ni la única responsabilidad que tiene el Ministerio de Finanzas. O sea, sabemos muy bien que al final de cuentas el Ministerio de Finanzas lo que hace es distribuir el dinero. Y conforme pasan los gobiernos, el gran problema es la ejecución, ¿verdad? O sea, el guatemalteco dice, hay plata, pero pareciera que hay una falencia en el proceso, en la ley para poder ejecutar, y seguramente también falta de capacidad de algunos funcionarios. ¿Hay forma de mejorar esto? ¿Por qué es que a veces sí hay dinero y no se ejecuta? ¿Y qué beneficio está para el guatemalteco tener una recaudación alta si después no recibimos de vuelta por la baja ejecución? ¿Qué pudiéramos hacer con respecto a eso? Bueno, hay varios temas. Uno, tal vez siendo muy breve, la ley de contrataciones del Estado, que es la que actualmente rige en el país, es de 1992 y es una ley que se hizo para obra de infraestructura pública. Para eso se hizo la ley, se fue modificando, se fue parchando durante todos estos años, pues y ahora compramos lapiceros, insumos médicos, papel moneda, todo se compra en una ley que originalmente era para obra pública de infraestructura. Ya se está trabajando en un proyecto de ley nuevo, que es una nueva ley de adquisiciones públicas, que es una ley más, por así decirlo, de primer mundo. Esto nos está apoyando a nosotros el Banco Mundial. Y aparte, hay una iniciativa de ley que se va a conocer en el Congreso, que esa la está proponiendo el Congreso, la estamos revisando nosotros en el Ministerio de Finanzas para poder agilizar ciertas compras. Miren, comprar es difícil, yo lo sé, no es imposible, pero sí tenemos que ser más ágiles y proveer los mecanismos legales para poder comprar de una mejor manera. Y no solo es comprar de mejor manera, sino proveer la transparencia en el uso de los recursos y el destino de los recursos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay que hacer una nueva ley, probablemente algunas modificaciones en el corto plazo, ya que otra vez el otro año es el último año de este gobierno. Y como bien dices, la parte del Ministerio de Finanzas no es ejecución, es distribución. Desde la SAT, yo soy presidente del directorio de la SAT, vamos históricamente bien, tenemos un excelente equipo, un buen superintendente, vamos ahora arriba de la meta en más del 15%, y ahí me podrías interrumpir y decir, si van 15%, entonces, ¿por qué no pagan deuda con el 15%? O sea, probablemente es una pregunta que es totalmente válida, y es por eso, porque ahorita podemos ir bien. ¿Cómo vamos a terminar el año? Lo vamos a saber el 31 de diciembre. Y si nosotros seguimos bien, el 31 de diciembre, ¿qué va a pasar? Es que esa buena recaudación se vuelve saldo de caja. Y ese saldo de caja lo podemos usar nosotros para inversión principalmente en infraestructura, que es lo que he tratado de apoyar en el gabinete. Pero repito, en el tema de las compras y de la ejecución de los recursos, tenemos que ser más hábiles, tenemos que ser más ágiles, tenemos que ser más transparentes, porque ya no podemos seguir diciendo desde el lado del Ministerio de Finanzas, miren, hay dinero, vamos bien, vamos históricamente bien, y resulta que la gente pues toma su carro, va a una carretera, la carretera está mal, y dicen, bueno, si van bien, entonces, ¿por qué no hacen esto? Repito, ahí es una comunicación estrecha que tenemos con el ministro de Comunicaciones, y la presión que nos está haciendo el presidente de la República para ejecutar, pues en el caso mío no es así porque yo no ejecuto, pero a los ministros que sí ejecutan la presión es bastante alta. O sea, lo analizábamos porque entendemos muy bien sus atribuciones, ministro, pero de repente el ciudadano lo que dice es, yo quiero ver alguito, ¿verdad? Quiero ver alguito, ¿verdad? O sea, la SAT va hasta el tope, el tema de dinero para distribuirlo en los ministerios y en las exigencias, pues está, pero el ciudadano dice, yo quiero ver alguito, pues, ¿verdad? Y hablábamos del tema de la infraestructura, ministro. Yo no sé si usted en ese caso pues se involucra mucho, pero yo sí creo que este es un país que al final de cuentas no es más competitivo ni genera más oportunidades, y su desarrollo a veces se ve paralizado porque, digamos, tal vez no estamos siendo tan contundentes en la inversión de infraestructura. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Es cierto que no hay inversión en infraestructura? ¿Nos hace falta? ¿Viene un temporal ahorita que arruina todo lo que hacemos? ¿O es que simplemente no se comunican las cosas? Porque aquí arreglar las carreteras principales debiera de ser lo más importante, ¿no? Realmente en todo tenés razón. Y es un poquito de todo. Uno,
El presupuesto del Ministerio de Comunicaciones tendría que ser más grande para poder hacer más infraestructura, pero el problema radica también no solo en darles más, sino que tengan capacidad de ejecución. Entonces ahí hay un equilibrio entre lo que se le da al Ministerio de Comunicaciones y lo que pueden ejecutar. Y voy a detenerme 10 segundos ahí. Cuando se hizo el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones en el año anterior, se acordó que no se iban a incluir proyectos que no tuvieran SNIP. SNIP, pues es el Sistema Nacional de Inversión Pública, que es un código en donde ningún proyecto se puede llevar a cabo si no tiene ese código. Ese código, pues lo que nos dice es que tiene sus estudios ambientales, sus diseños, que está todo en orden para poderlo hacer. Generalmente incluían proyectos que no tenían SNIP y lo que pasaba es que uno le dejaba el presupuesto y simplemente no se hacía porque no tenía ese documento, ese código que es tan importante. Ahora lo que se hizo es que solo se iban a hacer, eso fue lo que se acordó con el Ministerio de Comunicaciones, solo se incluyeron los proyectos que tenían ese SNIP con el objeto de que se tuvieran que ejecutar con total certeza. Aparte de eso, y sabiendo las amplias necesidades en infraestructura que tenemos, se aprobó en el Congreso de la República una ley de infraestructura prioritaria que se le dieron 3.200 millones de quetzales al Ministerio de Comunicaciones, que también es una ley pues que está siendo atacada. Y yo, como le digo al mismo ministro, o sea, sencillamente hay que transparentarla y evidenciarla. Se está creando una comisión, inclusive, donde vamos a invitar nosotros a unos actores del sector privado que conozcan de construcción para que si hay una crítica, eso repito, no es Ministerio de Finanzas, me estoy saliendo un poquito de mi ámbito, pero eso lo hemos platicado con el ministro de Comunicaciones, ir a ver las obras, ir a ver de que si la ruta es la reparación de tal kilómetro, puedan ir a ver qué se está haciendo, puedan verificar que se están usando los recursos. Eso, la idea es cabalmente generar esa certeza de que los recursos están siendo bien utilizados, porque aquí lo que nos está realmente lastimando es que como son cosas que históricamente vienen con problemas, cuando uno dice le voy a dar dinero a Covial, por ejemplo, está mal hecho, comunicaciones está mal hecho, entonces, ¿qué hay que hacer? Demostrar. Yo creo que nosotros ya, la gente ser cansado de oírnos hablar y decir que vamos bien, tenés toda la razón, lo que tenemos que hacer nosotros es materializar esos recursos en obras de infraestructura como pueden ser carreteras, puentes, escuelas, hospitales, porque lo voy a decir solo una vez, te lo prometo, tenemos el recurso porque Guatemala está históricamente bien en su macroeconomía. Son épocas difíciles por lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, que nos está impactando, pero sí tenemos nosotros que fiscalizar y que presionar para que se ejecuten las obras, que es donde las personas van a decir, aquí está el dinero que estoy pagando. Yo le sumaría una, señor ministro, o sea, el gran problema económico que puede tener el país también es a las graves digamos, temas económicos y decisiones económicas que ha tomado el presidente Biden en Estados Unidos. O sea, no es meterme en problemas. O sea, digamos, ahí tiene la Fed imprimiendo dinero sin ningún respaldo y eso está sumado con lo de Rusia y Ucrania. Ese es un problema que seguramente hay que prevenir. Pero me quedo con algo, ministro. Voy a mandar a revisar las obras. Eso es un excelente ejemplo que voy a mandar con gente del canal a revisar las obras que ya se están trabajando y también voy a pedir un listado de las que ya están adjudicadas para ver qué es lo que se va a hacer. Y así, digamos, no es la palabra mía contra la suya ni contra el ministro de Comunicaciones, sino vamos a ver realmente qué trabajo se ha hecho. Y ya con eso podemos volver a platicar. Ministro, una última pregunta. ¿Es rescatable lo del préstamo? ¿No es rescatable? ¿Qué puede pasar? Tengo un minuto, ministro. Para terminar, el plazo se venció. Yo creo que sí podríamos rescatarlo, sí, solo sí hay voluntad de los diputados y que nos pudieran decir, miren señores, el préstamo sí lo vamos a aprobar. Si nosotros ahora en estas semanas logramos hablar con los diputados, explicarles, como bien decís, que no estamos vulnerando los indicadores del presupuesto actual, que es simplemente tasa cara por tasa barata, que es así de sencillo, y lo logramos convencer, yo personalmente me tomaría el tiempo, yo viajaría a Washington, a la sede del Banco Mundial y pelearía ese préstamo. Repito, esos 1.800 millones de quetzales de ahorro, esos 200 millones de quetzales al año, no es para este gobierno, son para los gobiernos que vienen. Y nosotros como gobierno actual, si no pasa, no pasa nada. Sencillamente seguimos financiándonos con la estructura que ya está aprobada por el Congreso en el presupuesto que se aprobó el año pasado. Ministro, le agradezco mucho su tiempo.
vamos a buscar a ver quién dice no es bueno la aprobación de ese crédito para ver por qué razones, pero sabemos que el ministerio tiene otras atribuciones que hay que ver a futuro porque las situaciones económicas del mundo seguramente van a cambiar. Gracias por su tiempo, señor ministro. Gracias, Veneno, gracias por el espacio, estamos a la orden.